noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Espero que estéis pasando una buena Semana Santa. Hace muy poquitos días subí la review de una película muy religiosa que ha causado controversia y polémica dentro de mi canal, como fue Noé, de Darren Aronofsky. Y esta noche he estado revisionando por enésima vez una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Una película de fantasía de 1985. Aquí tenéis, las imágenes hablan por sí solas, Dentro del laberinto de Jim Henson, una auténtica maravilla del cine de fantasía de aquellos años, y una película que solo se podría haber hecho en aquella fantástica década que fueron los 80. Una década realmente magistral para el cine de entretenimiento, para el cine infantil y juvenil, y también, como no, para el cine familiar. Esta película, realizada, ya os digo, en 1986, dirigida por Jim Henson y producida además por otro de los grandes del cine de fantasía y de ciencia ficción como es George Lucas, la verdad es que fue todo un éxito que convirtió a Jennifer Connelly, si ya no lo era prácticamente desde a 2 años antes, en esa película llamada Érase una vez en América, la mejor película y una de las grandes obras maestras del cine negro de ese magnífico director también que es Sergio Leone, la convirtió en una auténtica estrella. Y estuvo secundada también por una fascinante estrella del rock. Aquí le tenemos, no he podido dejar de poner esta fotografía que compré en la Feria del Cómic, en la última Feria del Cómic que hubo en Madrid, de uno de los más grandes artistas pop de la música, de tanto disco como música pop, de aquella maravillosa década que fueron los 80 y también los 90 y hasta prácticamente los años 2000, hasta hace relativamente poquito tiempo que murió, hace escasos años, como es David Bowie, este fascinante y maravilloso artista musical que nos dio discos tan impresionantes como Last Dance. David Bowie es el creador, compositor y cantante de la banda sonora íntegra, se puede decir, de esta maravillosa fantasía musical que es Dentro del laberinto. Esta película ya os he dicho que la he revisado por enésima vez. No sé cuántas veces ya he visto esta película esta noche, que yo no tuve la oportunidad, desgraciadamente, de verla en el cine en su día, y la verdad es que supone uno de los exponentes más importantes del cine de fantasía de todos los tiempos. Dentro del laberinto no es solo un simple cuento de hadas, donde Jennifer Connelly se pierde para la búsqueda de su hermano pequeño perdido, en ese maravilloso mundo de los goblins, con ese gran laberinto, esa ciudad, que recuerda tanto a la ciudad de El Golem, aquella película del expresionismo alemán, y que se enfrentan al final de la película con este maravilloso malvado, pero que no nos cae realmente mal en la película, todo lo contrario, nos cae realmente bien, maravillosamente bien, excepcionalmente bien yo diría, ya que David Bowie se puede decir que, dado todas las tablas que tenía, ya no en la interpretación, sino también en sus composiciones musicales, nos regala un maravilloso cuento de hadas con una banda sonora realmente fascinante. Dentro del laberinto es una película que yo enmarco dentro de la década de los 80 con películas como por ejemplo Los Goonies de Richard Donner de un año anterior, Cristal Oscuro de 1984, otra de las grandes obras maestras del cine fantasía de aquellos años, que forman un díptico maravilloso junto con Dentro del laberinto, y también La historia interminable de Wolfgang Petersen del año 84. Esas películas ya han quedado en la mente de varias generaciones de cinéfilos como una de las más grandes o como el conjunto de unas de las más grandes películas de fantasía de todos los tiempos. Dentro del laberinto es realmente también una película complejísima a nivel artístico y a nivel técnico en el que Jim Henson, su creador, puso toda la carne en el asador, todo el mundo visionario de imaginación y de sueños que él conocía y que ya había desarrollado pues, en programas infantiles y juveniles que yo viví en mi niñez, como fueron Barrio Sésamo, como fueron los Muppets, llamados aquí en España los fantásticos y famosos teleñecos, y también sobre todo Fraggle Rock, una serie realmente fascinante con unos personajes que vivían en las entrañas de la Tierra y que todos ellos tenían una personalidad realmente encantadora. Aparte de estos 3 programas infantiles que hizo Jim Henson, también nos dejó 2 maravillas, 2 obras maestras del cine de fantasía como fueron Dentro del laberinto y Cristal Oscuro. Jim Henson falleció, desgraciadamente, ya os he dicho, en 1990 a causa de una enfermedad crónica que realmente no le dejaba vivir, pero que con él perdimos a uno de los más grandes visionarios que podría haber dado el cine a largo plazo, ya que él empezaba en los años 80 a dirigir películas. Fijaos lo que podría haber conseguido Jim Henson actualmente ya con el nivel de animatrónicos que hay hoy en día en el cine e incluso mezclado con la animación computerizada.
podría haber creado realmente auténticas maravillas para el deleite de miles y de millones de niños y de público de todas las edades en general en el cine, por así decirlo. De la figura de Jim Henson, quiero hablaros un poquito. Cabe destacar que ya no solo fue un visionario dentro de lo que es el cine, con estas dos maravillosas películas que fueron Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto, fue uno de los personajes, o por así decirlo, artistas más polifacéticos y más importantes dentro de lo que fue la programación infantil y juvenil, no solo en Estados Unidos y aquí en Europa, aquí en España precisamente, sino en el mundo entero. Jim Henson fue aquel personaje, aquella persona que dotó a las marionetas, a los muñecos, de una personalidad arrolladora y encantadora, con unas animaciones realmente extraordinarias. Todas sus marionetas, todo lo que son sus Muppets, por así decirlo, en el que a él le debemos personajes como de Barrio Sésamo, como por ejemplo, ¿qué os diría yo? Como Coco, como Epi Blas, como la Rana Gustavo, tantísimos personajes como los personajes de Fraggle Rock. Eran marionetas que tenían una personalidad única y además estaban fabricadas siguiendo una serie de rasgos personalizados que los hacía tener una personalidad encantadora y que hacían caer bien prácticamente a todo el mundo. Evidentemente, cuando Jim Henson realizó Cristal Oscuro en el 84 y Dentro del Laberinto en el 86, dio un paso más en lo que se refiere a la evolución de las marionetas para darles muchísima personalidad. A Jim Henson, por ejemplo, le influyó muchísimo la creación, por ejemplo, de un personaje como Yoda del Imperio Contraataca, que era ya una marioneta que tenía mucha personalidad. Las expresiones, las miradas, los ojos, los rasgos tan marcados que tenía Yoda, le influyó muchísimo a la hora de crear unos animatrónicos que tuvieran personalidad propia y que pudieran protagonizar ya por sí mismos una película. Esa joya del cine de animación, que fue la evolución del Yoda del Imperio Contraataca, fue Cristal Oscuro, que es una película que comentaré dentro de muy poquito aquí en el canal y que además ya me la habéis pedido bastantes personas, así que voy a ceder ya a todas vuestras presiones y voy a comentaros Cristal Oscuro, aunque después de esta otra gran maravilla que fue Dentro del Laberinto. En Dentro del Laberinto las marionetas tienen un protagonismo especial, ya que no solo son muñecos, también son, por ejemplo, actores que están dentro de grandes trajes que simulan también ser marionetas, pero que cada persona que está dentro del traje, dentro del personaje de Hagel, dentro del personaje de Ludo, pues la verdad es que son actores que también iban moviéndose al compás de como les dictaba el director, pero también los rasgos, los gestos, las miradas, el movimiento de la boca, el movimiento de la cabeza, no estaban realizados por los actores, sino que estaban realizados por otros, por así decirlo, animatrónicos y por otras personas que manejaban mecánicamente esas marionetas. Es decir, que para manejar, por así decirlo, un personaje, no hacía falta solo un actor, sino que era un actor y varios animadores, es decir, que por cada personaje se necesitaban del orden de 3 y 4 personas para poder animar ese personaje. Yo a todo eso le llamo arte, le llamo dirección artística y le llamo talento, un talento que hoy por desgracia ya se ha perdido, ya que lo que anima, por así decirlo, a los muñecos hoy en día en las películas son directamente el ordenador, que aunque están basadas evidentemente en una interpretación de un actor, con los gestos, con las miradas, con las expresiones, llenándole de sensores la cara, luego es un ordenador lo que realmente lo hace. Pero cuando todo eso hay que realizarlo a mano, hay que realizarlo con látex, moldeando la cara del personaje a mano, los ojos creándolos físicamente, los ojos con su color, con lo que son las pestañas, los párpados, los labios, los pómulos, todo eso creado a mano, realmente le da una sensación de realismo que hoy en día las películas no tienen. Tiene que haber un personaje creado por ordenador muy, muy, muy bien realizado para que nos creamos que efectivamente eso es real o que es maravilloso. Por ejemplo, el César de la trilogía del Planeta de los Simios, el Gollum del Señor de los Anillos, el Hobbit, el Thanos de Infinity War, pero hay planos de todos estos personajes, creados digitalmente, que por muy bien que estén hechos, hay algún plano donde realmente sabemos que es un muñeco. Es decir, que es una marioneta animada en la pantalla de una computadora porque no hay suficiente fluidez en los movimientos. Pero si todo eso lo llevamos a un plano físico, en donde una persona lo crea de manera artesanal, con sus manos, ya sea por látex, ya sea plástico, poliuretano, y luego animado de una manera mecánica,
Todos esos movimientos y esa fisicidad se nota muchísimo en la película, y es lo que le da a películas como Dentro del laberinto o Cristal oscuro tanta verosimilitud. Los personajes, además, las marionetas, son uno de los puntos fuertes de este film, ya que se crearon cientos de ellas. Hay secuencias, por ejemplo, cuando David Bowie está cantando Dance Magic Dance, que es uno de los primeros números musicales que tiene la película. En esa secuencia se utilizaron nada más y nada menos que 48 marionetas, y cada marioneta tenía a 2 y a 3 personas animándolo, ya que había personas que no solo manejaban lo que era la marioneta en sí misma, lo que es el cuerpo, sino que otros manejaban los brazos, la cara, la boca, el pelo, las expresiones, las facciones. Es decir, cada marioneta la animaban 3 y 4 personas. Realmente increíble. Si multiplicamos 48 por 4, imaginaos la cantidad de personas que había para realizar la secuencia del número musical de Dance Magic Dance, cantada tan magistralmente por David Bowie. Además, él recuerda, en unas entrevistas que él realizó precisamente a raíz del estreno de la película, que él creía que el decorado se iba a venir relativamente abajo debido al peso en los decorados de poliuretano, en la dirección artística y del diseño de producción, que parece que se debía venir abajo porque había andamios llenos de personas manejando las decenas y decenas de marionetas. Pero toda esa complejidad se ve en pantalla cuando vemos a todos esos personajes cantando y bailando al ritmo de la canción de David Bowie, realmente impresionante. Argumentalmente hablando, Dentro del laberinto no es tan sencilla como desde un principio cabría esperar, porque la verdad es que la película, aunque versa sobre la historia de una niña que le dejan al cuidado de su hermano pequeño, sus padres, al principio de la película hay una secuencia muy clara que nos dice todo lo que se va a desarrollar dentro de las cerca de casi 2 horas de película, aproximadamente 100 minutos de proyección. Y es cuando Jennifer Connelly, fantástica, ahora os hablaré de ella, aparece en ese estanque, en ese pequeño parque vestida de princesa, recitando una serie de diálogos de una pequeña novela que tiene ella en sus manos, que se llama Laberinto, que es el título de la película. Realmente la película lo que es una, por así decirlo, una fantasía suya. Es como un sueño, pero es un sueño que, fijaos la complejidad argumental del film, lo que hace ese sueño es hacerla evolucionar como persona. Es decir, en la película no ocurren una serie de acontecimientos que sean, por así decirlo, extra... ¿cómo os lo diría yo? Que sean exteriores a su vida, sino que son interiores a su mente. Y es precisamente ella la que realmente evoluciona con todo el cuento. Argumentalmente ya os digo que parece una película muy sencilla. Ella está recitando en el parque, llega a casa de sus padres le dicen que quieren salir como todos los fines de semana, como lo achaca ella misma, porque ella, la idea de la diversión no es estar quedándose en su casa cuidando a su hermano pequeño, y la verdad es que pilla, pues la verdad es que un enfado notable. Y entonces, haciendo alarde, por así decirlo, de lo que es el carácter que ella tiene y también dando rienda suelta a su imaginación, lo que hace es elevar al niño por los aires y decirle, ojalá este niño se lo llevaran los goblins. Y luego dice, y ahora mismo. Entonces ella deja la habitación, tiene un pequeño cargo de conciencia por haber tratado de una manera un poco brusca a su hermanito, y cuando entra precisamente en la alcoba de sus padres, ya el hermano no está. Es como si los goblins hubieran secuestrado a ese hermano pequeño. Y es cuando se tiene en cuenta la presencia de Jareth, el rey de los goblins, que en una magistral presentación entra por la ventana, que es como el mundo, por así decirlo, o la entrada al mundo imaginario que ella tiene. En realidad la película se puede interpretar como un viaje muy fantástico en el que ella recupera a su hermanito. Pero ya no es solo eso. El laberinto realmente yo lo veo como una especie como de metáfora. Ella, Jennifer Connelly, que por aquel entonces tenía 14 años, ejemplifica muy bien, extraordinariamente bien, lo que es el paso de la edad juvenil, de la edad de la pubertad, a la edad adulta. Es decir, la película hace evolucionar en un arco dramático fascinante al personaje de Jennifer Connelly, a Sarah. Porque ella desde un principio, al principio de la película, no quiere cuidar a su hermano. Y tiene una rabieta, como si fuera un poco, por así decirlo, poco adulta, poco madura. Pero al final de la película se da cuenta de que su hermanito es una persona muy importante en su vida. Es decir, todo el viaje que ha servido del laberinto, de conocer todos esos mundos maravillosos, lo que ha hecho ha sido evolucionar el personaje, de convertirle de una chica inmadura a la chica de la edad adulta, es decir, en mujer propiamente dicho.
Es decir, que ese laberinto son todos los recovecos que tienen su personalidad, realmente el personaje de Sarah, de Jennifer Connelly, hasta dar con esa madurez que no es ansiada. Y también los números musicales nos lo van a dar a entender. Como por ejemplo el número musical, el segundo número musical de la película, mejor dicho, el tercero, que es cuando ella sale vestida de princesa, en esa especie como de burbuja, cuando el personaje de Hagel le da precisamente esa manzana envenenada, y ahí un guiño a Blancanieves y los 7 enanitos, y entonces tiene como un sueño premonitorio. Un sueño donde ella está como una especie como de burbuja metida, con un traje de princesa y alrededor en una secuencia donde hay muchos bailarines con un montón de máscaras. Pero eso tiene su significado. En ese baile ella se encuentra con David Bowie y queda como fascinada por el rey de los goblins. Además, el personaje de David Bowie, Jared, el rey de los goblins, está profundamente enamorado de Sarah. Y entonces empiezan a bailar alrededor de todos los asistentes, que también están con una especie de máscara para que no se les vea el rostro. Pero no se les quiere el rostro porque en realidad ellos son adultos. Ahí es donde vemos el paso de la edad juvenil a la edad adulta, en la expresión precisamente de Jennifer Connelly. Ella está como asustada dentro del mundo de los hombres, está asustada dentro del mundo de los adultos. Y cuando se encuentra con el personaje de David Bowie enfrente suyo, hay una especie de tensión sexual no resuelta. Todo eso se clarifica y se visualiza cuando ellos empiezan a bailar y se miran de una manera como si estuvieran tremendamente y perdidamente enamorados. Pero en realidad ella no quiere estar viviendo en esa burbuja que es el mundo de los adultos y que es el personaje que interpreta ahí David Bowie, lo que representa el mundo de los adultos. Y entonces ella coge una silla, rompe lo que es, por así decirlo, la pared de esa burbuja, que técnicamente os comentaré luego cómo está realizado de una manera fascinante, rompe esa burbuja y sale de nuevo al mundo juvenil e infantil, que es cuando precisamente los personajes de Ludo y de Hagel le rescatan de ahí. Es decir, es la niñez que rescata a la niña que está creciendo en el mundo de los adultos, pero que ella realmente como mujer joven no podrá evitar llegar a ser adulta, porque al final de la película ella reconoce que quiere a su hermanito y se enfrenta precisamente al rey de los goblins, se enfrenta a la madurez. He ahí la metáfora de la película. Pero claro, todo esto muchas veces, a la primera vez que ves la película, no te das cuenta de ello. Yo la he visto ya pues bastantes veces la película y siempre que la veo termino dándome cuenta de una serie de factores y de elementos que la enriquecen todavía más. Dentro del laberinto es una película que no solo está realizada para el público infantil, sino que también tiene una serie de lecturas bastante soterradas de lo que tiene que ser el mundo de los adultos, o el paso, mejor dicho, al mundo de los adultos. Esta película realmente tiene un punto infantil un tanto, por así decirlo, irónico, sarcástico y con un sentido del humor, aunque muy amable, un sentido de humor muy amable, un tanto ácido. Esto se debe a que el guión estuvo matizado y estuvo, por así decirlo, perfeccionado por Terry Jones, uno de los Monty Python, con un sentido del humor bastante ácido. Por ejemplo, el toque que le ha dado Terry Jones al guión de la película en lo que se refiere a los personajes, al tratamiento de los personajes y a la visualización barroca de la fotografía, que además está realizada por un gran artista fotográfico llamado Alex Thompson, se ve, por ejemplo, en el personaje del perro este que está precisamente haciendo de guardián del puente. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de los personajes más fascinantes de toda la película. Yo diría que después del Rey de los Goblins, incluso de Jennifer Connelly, es el personaje más inolvidable e iconoclasta de toda la película. Y digo iconoclasta porque además representa muchos valores. Si os dais cuenta, representa la valentía, representa la caballerosidad, representa la gallardía, pero desde un punto de vista como muy infantil y muy inocente. Por ejemplo, cuando él entra con esa lanza, con el perro montado que es Ambrosius, a lo que es el pueblo de los goblins, lleva con una lanza y dice: ahora estáis todos rodeados, rendíos, cuando precisamente él es el que está rodeado de todos los goblins. Es decir, no deja de tener un punto de vista, por así decirlo, un poco mordaz y ácido dentro de esa gallardía y caballerosidad que tiene, pero evidentemente dentro de un personaje muy amable realizado para todos los públicos. Ah, ya me acuerdo cómo se llamaba, se llama Lord Didymus. La verdad es que este personaje, para mí,
es realmente inolvidable. Yo, por ejemplo, cuando estoy con mi amigo Dani, que hablamos de las películas, sobre todo de Dentro del Laberinto, él siempre me rescata a Didymus y al perro Ambrosius como uno de los personajes más inolvidables de esta película. Y efectivamente lo es. Cómo se enfrenta, por ejemplo, a Ludo, ese gigante peludo con los cuernos, que es grande, gigante y monstruoso, pero que realmente es tan infantil y tan sencillo como un gatito. Cómo se enfrenta con él con esa lanza, rodeándole, es decir, se comporta como un caballero andante, lleno de educación, de galantería, y en ese personaje, además que yo creo que está muy retocado por Terry Jones, se le ve como cierta flema británica. Es decir, como ese inglés caballeroso que quiere enfrentarse a todo, pero es como el quiero y no puedo. Es decir, ese sentido del humor tan sarcástico, que además montado en un caballo, que vamos, que no es un caballo, que es otro perro, que es Ambrosius, me hace recordar cierto sentido del humor de los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python. Y precisamente eso es lo que me hace recordar este personaje de Lord Didymus, de Sir Didymus, que es una mezcla entre perro y ardilla, con un parche puesto, que además que tiene un sentido de humor fantástico. Cuando le dice a Jennifer Connelly, ¿nos das permiso para pasar por el puente? Y dice, no, yo aquí estoy para cubrir el puente y no os doy mi permiso. Y Jennifer Connelly insiste, bueno, pues ¿nos das permiso para ello? Y se le queda así mirando a la chica y le dice, bueno, pues vale, venga, pasa. Es decir, es un sentido del humor como muy amable, muy atrayente, pero a la vez como muy espontáneo. Y eso es un sentido de humor muy inglés. Y yo estoy seguro que Terry Jones le dio unas pinceladas humorísticas a este personaje que es realmente inolvidable en toda la película. En lo que se refiere a los personajes principales del film, tenemos evidentemente a Jennifer Connelly, que ya os he dicho que venía de rodar Érase una vez en América con Sergio Leone, prácticamente un par de años antes, y era una chica que quería en sus inicios pues estudiar veterinaria o carpintería, o sea, no se había propuesto ni muchísimo menos ser actriz, pero debido a la belleza física tan impresionante que ya tenía incluso de niña y de adolescente, fue requerida por Hollywood y empezó haciendo una serie de anuncios para televisión, ya que unos amigos de sus padres trabajaban para televisión y se le dijeron debido a la belleza, a la radiante belleza que tiene ella, a esos ojos azul verdosos que tiene impresionantes, a esos labios tan dibujados, a esa melena negra tan impresionante con esos rizos morenos, con esas pecas, que tiene una imagen muy infantil, es una mujer con una belleza muy infantil, pero la verdad con unos rasgos suaves y delicados como si tuviera la cara de un ángel. La verdad es que ya la belleza de Jennifer Connelly en esta película, se puede decir que la cámara de Alex Thompson está profundamente enamorado de ella, sobre todo la secuencia, ya os digo, del baile, que tiene el tercer número musical de la película, junto con David Bowie, con una belleza realmente exultante e impresionante. Jennifer Connelly luego desarrollaría una carrera bastante polifacética dentro de lo que es el estrellato de Hollywood. En el año 2001, como os he contado en la crítica de Noé de Darren Aronofsky, que la tengo en el canal, que fue precisamente mi anterior crítica, recibió por la película Una mente maravillosa en el año 2001 de Ron Howard el Oscar a la mejor actriz por interpretar precisamente a la mujer del personaje de Russell Crowe. También que en la película de Noé forman una pareja. Pero aquí ya estaba evidentemente Una mente maravillosa más mayor. Pero también hay otros títulos destacables dentro de su filmografía, como por ejemplo Belleza robada, como por ejemplo El secreto de los Abbott. Es una chica que la verdad es que en lo que se refiere a actriz ha alcanzado la gloria al darle el Oscar. Pero yo creo que es una actriz que se la podría haber sacado muchísimo más jugo. Hace poco he leído que tienen prácticamente terminado el guión de una segunda parte de Dentro del Laberinto. Para una generación, o mejor dicho, para varias generaciones, sería un auténtico orgasmo ver de nuevo a Jennifer Connelly en el papel de Sarah, pero enfocado desde un punto de vista más adulto. Es decir, como si regresara al mundo de los goblins o a un mundo de fantasía, pero ya enfocada desde un punto de vista adulto y que la hiciera evolucionar también a su personaje, pero imaginaos que de la edad de juvenil a adulta, imaginaos de la edad adulta a ser un poco más niña, es decir, volver a encontrar la niña que tenía en su interior y que realmente imaginó ese maravilloso mundo de los goblins. El personaje de Jennifer Connelly, por ejemplo, además de estar, por así decirlo, presentado de un modo muy visual en la primera escena de la secuencia en la que ella sale en aquel parque, en el césped, recitando los diálogos y recitando los poemas de ese libro que se llama Labyrinth, como la película, como el título original de la película,
Luego vemos que en su habitación está todo, absolutamente todo rodeado de muñecos, de novelas, de fantasía. Tiene, por ejemplo, El Mago de Oz, tiene, si mal no recuerdo, Blancanieves y los siete enanitos, tiene, o sea, una serie de novelas de fantasía que seguramente ella ha interiorizado muchísimo. Tiene, por ejemplo, en la pared muchos muñecos que se asemejan profundamente, a muchos de las marionetas que vemos en la película. Luego vemos, por ejemplo, que en su escritorio, al lado que tiene un espejo, tiene un muñeco que es prácticamente el personaje de David Bowie. Es decir, es Jareth, el rey de los goblins, en muñeco. Y tenemos también un póster de una serie de laberintos con escaleras que será precisamente el decorado del final de la película. Es decir, del clímax final de la película. Es decir, todo lo que es la película se desarrolla dentro de la fantasía, de los sueños e imaginación del personaje de Jennifer Connelly. Que aunque en una secuencia dice, ay, me he despertado, ha sido todo un sueño, en realidad todo lo que compone la película, el argumento, es una imaginación suya, es una ensoñación suya. Es una persona, el personaje de Sarah, de Jennifer Connelly, es una chica que está ensimismada con el mundo de la fantasía. Y eso nos lo da a entender desde el primer fotograma de la película, donde la vemos, como os he dicho anteriormente, por el parque recitando, es decir, vestida de princesa, y recitando precisamente ese monólogo de el rey de los goblins, la ciudad de los goblins, todo eso haciendo referencia a toda la fantasía que ella lleva en sí misma. La interpretación de Jennifer Connelly es realmente encantadora en esta película. En esta película tenía 14 años, por lo tanto, ese paso de la edad juvenil a la edad adulta está extraordinariamente plasmada en su interpretación, ya que precisamente esa era la edad que tenía Jennifer Connelly en la película. Ella se comportó, según David Bowie, con una impresionante profesionalidad. Y Jim Henson, George Lucas y David Bowie ya durante el rodaje pronosticaron que Jennifer Connelly llegaría lejos si realizaba una carrera de estrella de Hollywood. No se equivocaron, porque yo os digo que en el año 2001, 16 años después, mejor dicho, 15 años después de esta película, recibió el Oscar a la mejor actriz por Una mente maravillosa de Ron Howard junto a Russell Crowe. De David Bowie, ¿qué os puedo decir realmente? Como os he dicho al principio del vídeo, es una de las más grandes estrellas del panorama musical de rock y de pop y de dance, de música rock, música dance y música pop de las últimas décadas. Hace muy poquito falleció, hace pocos años, y se nos fue, evidentemente, otro de los más grandes cantantes que ha tenido la música pop, que apareció a finales de los 70 y que prácticamente hasta poco antes de su muerte estuvo grabando discos. Yo el último disco, antes que grabó David Bowie, prácticamente semanas antes de su fallecimiento, incluso el videoclip, me da mucha grima y mucha tristeza verlo, porque él sabía perfectamente que ya se estaba muriendo cuando realizó ese videoclip. Y la interpretación que tiene en ese videoclip, la congoja con que lo hace, además con una máscara tapada, se nota que realmente él está llorando. Él deja el mundo de los goblins, dejó, por así decirlo, este mundo para darnos un legado escasamente cinematográfico, con el ansia de Tony Scott y Dentro del laberinto de Jim Henson, pero con una impresionante carrera musical de la que hoy en día podemos disfrutar. La verdad es que la pérdida de David Bowie hace muy poquitos años fue un golpe duro para la historia de la música pop y de la música dance de los últimos 40 años. David Bowie fue uno de los grandes, sin duda alguna. Dentro de lo que es ya el apartado técnico, os puedo decir que también hay muchísimas cosas que contar, porque la verdad es que la película, ya no solo argumentalmente, es un prodigio de líneas narrativas en lo que se refiere a interpretaciones que podamos dar. Es decir, resumiendo la parte argumental y artística, os puedo decir que no solo es un viaje a través de un mundo de fantasía para recuperar a un hermanito perdido o secuestrado por el rey de los goblins, sino que es un viaje de la adolescencia al mundo de los adultos con todos los grandes recovecos que hay, que es precisamente todo lo que se expresa en la película, en ese fantástico laberinto, maravillosa maqueta que tiene la película. La película está rodada íntegramente en decorados, lo que supuso un trabajo realmente extraordinario. Hace 30 años, 35 años, cuando se filmó esta película, que todo, absolutamente todo, tuviese que crearse físicamente era algo extraordinariamente caro. Esta película, si tuviera que filmarse hoy en día, seguramente tirarían mucho de efectos generados por ordenador, que sí serían caros, no os lo discuto, pero que evidentemente artísticamente tendría otro valor. Para mí esta película es arte, en el más amplio sentido de la palabra, porque todo, realmente todo está hecho a mano.
el diseño de los goblins, que empezaron por dibujos, con uno de los colaboradores del equipo de Jim Henson, que había trabajado con él hacía ya muchísimas décadas, que trabajó en Barrio Sésamo, en los Muppets, que trabajó en Fraggle Rock, llamado, si no mal no recuerdo, Brian Fround. Brian Fround había colaborado, ya os digo, con Jim Henson, haciendo bosquejos, haciendo dibujos de cómo tenían que ser esos personajes, y que ya había realizado los personajes para la película de Cristal Oscuro. Pero aquí digamos que fueron un paso más, ya que realizaron también marionetas de un tamaño monumental. Por ejemplo, la marioneta de 5 metros de alto, cuando llega el personaje de Sarah y los otros 3 personajes llegan a las puertas de la ciudad de los goblins, esa especie como de animatrónico gigantesco, de marioneta gigante, que es el guardián de la ciudad de los goblins, era una marioneta de 5 metros de altura, ni más ni menos, que utilizó a 10 personas para poder animarse. Se dejaron un auténtico pastizal en la elaboración de todas y cada una de las marionetas. Para esta película se realizaron aproximadamente unas 200 marionetas, unos 200 muñecos, para el metraje de los 100 minutos de film. Y la verdad es que la película tiene tantísimos decorados que os voy a decir una cosa. Los decorados que tienen esta película, a lo mejor puede sonar un poco a perogrullo, sé que lo digo en muchas de mis críticas, pero en esta película se puede decir que fielmente se retrata en todos los sentidos. Es decir, los decorados de esta película tienen personalidad propia. Y personalidad propia porque hay decorados que se mueven, hay decorados que son como decorados fantasma, hay decorados que tienen puertas, hay decorados que tienen, como os diría yo, como pasadizos secretos. Es decir, todo está filmado de una manera, dicho, sin ser ninguna metáfora ni nada, como siendo un auténtico laberinto. Es decir, esto del laberinto, el concepto de laberinto, Jim Henson y su equipo se lo tomaron de una manera realmente importante, se lo tomaron bien juntillas. Y llega un momento en la película de que los personajes han pasado por tantos pasadizos secretos, pasillos, estancias, exteriores, interiores, que realmente llegas a perder un poco la cuenta de todo lo que hay. Todos los decorados, ya os digo que tienen personalidad propia porque no hay dos decorados iguales en la película. Ya sea el exterior del laberinto, con todos esos muros que circulan a izquierda y a derecha, ya sea, por ejemplo, los exteriores, que algunos parecen, por ejemplo, como si fuera el jardín de un castillo, ya sea la ciudad de los goblins, preciosa, con una decoración realmente impresionante, que recuerda mucho a esa obra maestra del expresionismo alemán que se llama El Golem, que ya la comentaré aquí en el canal. Por ejemplo, ese lago gigantesco, que según los personajes huelen tan mal, que es muy parecido a una ciénaga. Aquí un poco las similitudes que tiene con la historia interminable. Por ejemplo, la estancia donde Jennifer Connelly llega a esas dos puertas, cuyos aldabones, cuyas aldabas, son caras, que tienen, por ejemplo, la aldaba cogida, uno metida en los oídos y otra metido en la boca, desarrollando dos personajes que son a su vez dos marionetas, dos caras de bronce, dos marionetas que tienen personalidad propia también. Jim Henson era un creador de marionetas que dotaba de una personalidad impresionante a todos sus muñecos e incluso a los más insignificantes. Fijaros, por ejemplo, ya os digo, las aldabas que tienen, por ejemplo, las puertas, para llamar a la puerta, que uno tiene lo que es el tocador, el pomo, lo tiene prácticamente metido en las orejas, y el personaje es sordo porque tiene la aldaba metida en las orejas. Y otro personaje, otra aldaba, tiene lo que es el pomo para llamar a la puerta cogido en la boca. Y no puede hablar prácticamente porque tiene algo metido en la boca. Es decir, físicamente son marionetas que se toman muy en serio las características de su personaje, los rasgos físicos que tienen, y los realizan, los evolucionan, por así decirlo, para dotar de carácter a esos personajes. Si ese personaje es sordo es porque tiene los aldabones metidos en las orejas. Si el otro no puede hablar es porque lo tiene en la boca. O sea, parecen cosas muy simples, pero llevadas luego a la gran pantalla, parecen tonterías, pero que funcionan realmente bien en todo su estilo. Luego, por ejemplo, el personaje de Hagel, que es ese pequeño enanito que está constantemente con Jennifer Connelly, con el personaje de Sarah, que a veces la está guiando bien, otras veces mal, que parece que es un amigo suyo, parece que luego la traiciona, que tiene que seguir las órdenes del rey de los goblins. Es un personaje muy entrañable. Porque es un personaje que además, que tiene unos rasgos físicos muy, muy marcados, y es un personaje muy grotesco, para nada nos hace apartar la mirada, sino que tiene una especie como de nobleza en los ojos, la manera en que tiene los párpados, de levantarlos, de cerrarlos, las cejas tan pobladas, que parece en realidad un viejecito
que te da como nostalgia, que te da como cariño. Es decir, los personajes que estaban plasmados en las marionetas de Jim Henson tenían, además de personalidad propia, unos rasgos físicos que definían el personaje, ya sea maldad, ya sea nobleza, ya sea transgresión, ya sea todo ello ejemplarizado en todos esos muñecos, en las casi 200 marionetas que tiene la película. Es realmente impresionante el trabajo de dirección artística que tuvo, y además todo lo que a la cabeza y al coco tuvieron que darle tanto Brian Frown, que fue el colaborador de Jim Henson, como el propio Jim Henson. Cuando George Lucas iba, por ejemplo, al rodaje, porque hacía las labores de productor ejecutivo, la verdad es que no pudo dejar de admirar el trabajo que Jim Henson y su equipo estaban realizando para la película. George Lucas le estuvo hablando más o menos de cuál era la visión que él tenía del mundo de los goblins y todo esto, y realmente George Lucas vio en él otro visionario, es decir, una especie de persona que era como muy igual a él, porque Jim Henson era una persona de una extraordinaria imaginación visual como lo era George Lucas, pero Jim Henson era una persona que, además de tener esa extraordinaria imaginación visual, era una persona que llegaba al corazón de muchísima gente por sus películas y sus personajes, porque entendía el corazón de los niños y de los adolescentes. Estas son palabras que están dichas además por su propio hijo. Su hijo Brian Henson, que también es uno de los que participaron en la película, animando a algunos de los muñecos, algunas de las mascotas, siempre vio a su padre como una persona que supo entenderles y supo respetarles todas las etapas, tanto de niñez como de adolescencia a lo largo de su vida. Y la verdad es que es una de las cosas, uno de los factores a tener en cuenta dentro de lo que es la película. Es decir, Jim Henson se nos muestra como un director que entiende perfectamente el alma de un niño y el alma de un adolescente. Porque esta película tiene momentos para niños, momentos para adolescentes y momentos para adultos. El momento para adulto, ya os lo digo, pues esa secuencia del baile de máscaras donde hay esa tensión sexual no resuelta entre Jennifer Connelly y David Bowie, que se están teniendo, por ejemplo, esos juegos de miradas. Luego también tiene secuencias muy infantiles, como son todos los diálogos que hay entre las marionetas, entre Didybus, entre Ludo, entre el personaje de Hagel, que evidentemente eso clama a lo que es el carácter infantil, a lo que son los niños. Pero también tiene mucho de trama adolescente de la película, como si a ella, como al personaje Jennifer Connelly, no la comprendieran, como si fuera la adolescente incomprendida. Cuando llega, por ejemplo, a casa de sus padres y le dicen sus padres que tiene que criar al niño, ella dice, pero es que salís como todos los fines de semana y yo no puedo divertirme. Es esa incomprensión de adolescente lo que está plasmado en el guión y lo que Jim Henson requería para el personaje de Sarah, y que luego Terry Jones retocó de tal manera para que los personajes tuviesen, ya os digo, esa clase de humor ácido que tenían todo ello. La banda sonora es otro de los puntos fuertes que tiene, sin duda, dentro del laberinto, compuesta y escrita única y exclusivamente por David Bowie, por esta maravillosa estrella de la música, exclusivamente para la película. Y además, en el número musical de Dance Magic Dance, él utilizó a un coro de personas de color que trabajaban muy habitualmente con él y que grabaron precisamente el disco, que grabaron la canción en los estudios, si mal no recuerdo, de Elstree, en Londres, y que luego precisamente los llevaron a los decorados y a los estudios de Nueva York para la postproducción de la película. También la canción, que ahora no me acuerdo cuál es el título precisamente, del baile de máscaras, cuando aparece Jennifer Connelly con ese vestido de princesa arrebatadoramente guapa, también fue creación suya, pero ese número musical tiene una melodía realmente sobrecogedora. Para mí es el número musical que más me gusta de toda la película, porque hay 4 o 5 números musicales, si mal no recuerdo, dentro de esta película, que podríamos catalogar también como fantasía musical, que además de estar escritos por David Bowie, Jim Henson le dijo que a la hora de escribir estas canciones, que tuviese en cuenta o que intentara sacar el niño que llevaba dentro, el adolescente que llevaba dentro y el adulto que llevaba dentro. Jim Henson, cuando contactó por primera vez con David Bowie para la realización de esta película, le pasó el guión del mismo, ya retocado por Terry Jones, y le mostró muchos de los bocetos de los personajes que actuarían con él. Es decir, que tenía que interactuar David Bowie con las marionetas. Y él, como persona también un poquito aficionada al fantástico, le pareció realmente impresionante todo esto. No dudó en dar el sí a Jim Henson y a George Lucas para interpretar a Jareth, el rey de los goblins. También hay que tener en cuenta que esta película, además, es un film en donde se tiene que demostrar, evidentemente, la profesionalidad de Jim Henson en lo que se refiere a la interactividad de lo que son los actores con las marionetas. Y esa interactividad es realmente impresionante. Es decir,
parecen, además, no solo los personajes que tengan personalidad propia, carácter propio, como os he dicho anteriormente, sino que actúan con una naturalidad con Jennifer Connelly realmente abrumadora. Hay, por ejemplo, películas donde ya sean marionetas o personajes generados por ordenador, parecen que estar como desligados o no parece haber conexión emocional entre los personajes que son marionetas, ya sean generadas por ordenador o realizadas a mano, con los personajes reales de carne y hueso. Parece que realmente no están interactuando, pero la maestría del equipo de Jim Henson obró el milagro para que realmente estuviésemos viendo como una historia protagonizada tanto por humanos como por marionetas. Eso lo podemos ver prácticamente en todas las secuencias de la película. Por ejemplo, cuando Jennifer Connelly, cuando Sarah está a punto de caer al lodo de la laguna esa que huele tan mal, que es como ese mundo como de barro, cuando le coge de la mano al personaje de Hagel, cuando se abraza a Ludo, cuando Ludo la mira con los ojos, cuando el personaje de Didymus monta en Ambrosius y se dirige directamente a ella con esa mirada tan ácida y tan perspicaz que tiene. La interactividad entre las marionetas y entre los personajes es realmente impresionante. En Cristal Oscuro era una película íntegramente realizada con marionetas. Pero claro, con Dentro del laberinto dieron un paso más allá. Es decir, a ver qué tal nos sale una película protagonizada tanto por marionetas como por personas. Y entonces la interactividad tenía que ser algo en lo que no fallasen. Si fallaban en esa interactividad, la película se caía por sí sola con todo el equipo. Pero la verdad es que la profesionalidad de todo el grupo de Jim Henson lo consiguió de una manera extraordinaria en todos sus momentos. Otro de los momentos clave que también tiene un poco de fábula adulta esta película es cuando Jennifer Connelly, por ejemplo, cae directamente de lo que es la burbuja cuando ha roto con esa silla después del número musical del baile de máscaras y cae como ese estercolero de basura y se topa con un personaje que también es femenino y que es una señora mayor. Y una señora mayor que lleva muchísimas cosas a su espalda, es decir, muchísima basura. Lleva sillas, lleva cacerolas, lleva un montón de cosas. Pero fijaos, esa mujer le abre la puerta de su habitación a la niña. Y cuando la niña, Sarah Jennifer Connelly, está delante de su espejo, la mujer le empieza a hablar, y Jennifer Connelly le empieza a decir: es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y a cada palabra que va diciendo Jennifer Connelly de lo que le ha pasado, de la incertidumbre que tiene todo su personaje en ese momento, la mujer le va colocando cosas sobre la espalda. Hasta que ya llega un momento que la chica, Jennifer Connelly, Sarah, ya tiene un montón de cosas. Tiene unos muñecos, tiene una estantería con otros muñecos, tiene una cajita de música, tiene libros a la espalda. Entonces Jennifer Connelly, si os dais cuenta, a cada cosa que le dice, le va llenando la mujer de cosas en la espalda, pero ella llega un momento que las quita todas. Dice: déjame, suéltame, quiero volver al mundo para rescatar a mi hermano. Y es cuando sale de esa puerta hacia el mundo otra vez donde están sus amigos marionetas, que son Ludo, que son Hagel y que son Didymus. Eso es una metáfora también del crecimiento adulto del personaje y os explico por qué. Las mujeres mayores, o realmente los ancianos, nuestros mayores, ya sean hombres, mujeres, pero sobre todo las mujeres, sentimentalmente, y lo sé por experiencia propia, llegan a acumular una carga, por así decirlo, a sus espaldas después de toda una vida de, por así decirlo, de disgustos, de alegrías, todo, y una carga psicológica muy grande. Entonces lo que está simbolizando ese personaje es el mundo de los adultos. Es el mundo de una anciana que carga muchas cosas a sus espaldas, después de una larga vida, ya sean cosas buenas o cosas malas, pero que todo eso le pesan y la condicionan psicológicamente. Entonces cuando a Jennifer Connelly empieza a cargarle de cosas para su crecimiento personal como adulta, ella se desprende de ello, porque no quiere crecer. Ella no quiere convertirse en adulta de una manera rápida, aunque al final de la película lo tendrá que ocurrir de una manera forzosa para rescatar a su hermano. Pero ella no quiere que en su espalda haya muchas cosas, no quiere convertirse en adulta, quiere seguir siendo niña y quiere volver a entrar al mundo de los sueños, al mundo de la fantasía. Eso es otro de los puntos, por así decirlo, metafóricos que tiene la película. Es decir, vuelve a rechazar el personaje de Sarah, de Jennifer Connelly, el mundo de los adultos, porque esa mujer anciana le va cargando de cosas su espalda, la va cargando de experiencias, y ella se desprende porque no quiere convertirse en adulta. Y entonces vuelve otra vez a salir al mundo de las marionetas, al mundo de los goblins, al mundo de la fantasía y al mundo de los sueños. Ella vuelve a querer rechazarlo. He ahí otro de los puntos importantes desde el punto de vista de los adultos. El personaje Jennifer Connelly es un personaje que inevitablemente terminará creciendo, terminará
haciéndose más adulta, terminará madurando, pero en su fantasía ella no quiere crecer. Y todos esos puntos, el rechazo a David Bowie en el baile de máscaras, el rechazo a su hermanito, a cuidarle, el rechazo a la mujer que empieza a cargar de cosas su espalda psicológica, ella quiere rechazar por completo, porque no quiere crecer, como realmente todos nosotros cuando vemos la película y cuando dejamos de verla, porque no queríamos en el fondo seguir creciendo, no queríamos madurar, queríamos para siempre seguir siendo niños. Al final de la película, el personaje de Sarah, una vez que ya ha rescatado a su hermanito y cuando despierta al mundo otra vez de los adultos, realmente a su mundo, y deja de tener esa gran fantasía que es en realidad la película, mira en el espejo y ve a Didymus, a Ludo y a Hagel diciendo, fijaos lo que les dice, porque es muy revelador de la película, les dice, ahora ya no os necesito más, gracias por haber estado a mi lado, pero en algún momento de mi vida os necesitaré. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos hacemos adultos, inevitablemente cuando ocurren hechos traumáticos en nuestra vida, lo digo desde un punto de vista personal, nos intentamos, por así decirlo, acordarnos de cuando nosotros no teníamos responsabilidades, de cuando nosotros éramos niños. Y esos personajes representan, por así decirlo, el momento infantil y representan la niñez del personaje de Sarah, que ya se ha convertido en adulta, ya ha rescatado a su hermanito y ha vencido al rey de los goblins, ya se ha transformado en adulta, ya su arco dramático y su personaje ya se ha completado. Pero no deja de tener alusiones realmente a que ella no quería realmente convertirse en adulta, quería seguir siendo niña a través de todos sus sueños, sus fantasías. Y cuando ella les dice a las marionetas a través del espejo, les dice, os necesitaré, quiere decir que ella, muchas veces en su vida, buscará refugio en su, por así decirlo, en su etapa infantil con los recuerdos que tenía cuando ella era niña, cuando no había crecido, buscará refugio en ellos porque esos muñecos y esos personajes representan el baluarte de la niñez, representan cuando no tenía temor en su vida, representarán cuando ella, posteriormente, en su vejez, en su edad adulta, cuando tenga traumas, ella volverá a recurrir a sus personajes, volverá a recurrir a su fantasía porque es el lugar donde ella se refugia. Y fijaos que en esto, en la primera escena de la película se plasma perfectamente. Ella no quiere cuidar a su hermanito. Es una responsabilidad que dan los padres, pero ella lo rechaza, porque ella quiere seguir viviendo en ese mundo de fantasía, en ese mundo de imaginación, porque al principio de la película nos lo plasma. Ella recita ese verso, recita ese número que tiene en el parque, recita que ella es una princesa, se imagina que es una princesa, llega tarde a su casa, está lloviendo y sus padres la recriminan porque tiene una responsabilidad, tiene que cuidar a su hermano, pero ella no quiere crecer. Todos los puntos en los que todo esto se desarrolla al final de la película está en el principio, al final y en varias partes intermedias. Está en el baile de máscaras, está representado en la señora mayor que tiene esa mochila cargada de cosas, está representado al final de la película cuando ella les dice a sus amiguitos, a esos personajes del mundo de los goblins, que los necesitará, está representado al principio de la película. En realidad, dentro del laberinto es una metáfora de película que lo que nos quiere decir es que muchos de nosotros, cuando nos damos cuenta de que estamos creciendo, no queremos crecer. Queremos quedarnos para siempre en nuestra imaginación. Queremos quedarnos en nuestro mundo de goblins, en el mundo de nuestros sueños, en el mundo de la fantasía. Y ese precisamente es el valor inmortal que tiene esta película, que representa la niñez de todo adulto, representa la fantasía de niñez de todas las personas que hemos crecido y que recordamos con gran nostalgia y con gran melancolía nuestra niñez, cuando nosotros no teníamos responsabilidades y lo único que queríamos era dejar volar la imaginación. Dentro del laberinto es una película que todo esto lo ejemplifica claramente y que debido a la complejidad argumental que por lo que todo esto os estoy diciendo, es una película ejemplar dentro de lo que es las películas de fantasía. Es una película argumentalmente riquísima, con una interpretación encantadora de Jennifer Connelly y sobre todo con ese villano amable, distendido, dicharachero y musical que es evidentemente el impagable David Bowie. Son todas esas marionetas complejísimas con personalidad propia que pueden formar parte de los sueños de cualquier persona. Es también una película riquísima en dirección artística, hecha con un gusto por el detalle realmente impresionante y con una ambientación que pocas películas de fantasía hoy en día tienen.
ambientación creada por ese mago de las marionetas y realmente un auténtico visionario que fue en su día Jim Henson, sin duda una de las personas más importantes de la niñez de mi generación y de cualquier otra generación. Dentro del laberinto es una pequeña obra maestra que no os podéis perder bajo ningún concepto para todos aquellos y que está dedicada para todos aquellos que realmente no han querido crecer nunca o que se sienten libres para volver a ser niño otra vez. Con El Rey de los Goblins, o Dentro del Laberinto, con Jennifer Connelly, os dejo. Espero que me comentéis, que suscribáis al canal y que me hagáis todos los comentarios que queráis. Y recordad, si queréis preguntarme cualquier cosa de Dentro del Laberinto o de cualquier otra película de la historia del cine o aspectos de la historia del cine, enviadme un correo electrónico a criticascinefilas40, todo junto, con número, criticascinefilas40@gmail.com. Os dejo con El Rey de los Goblins y con Dentro del Laberinto, una pequeña gran obra maestra del cine de fantasía de todos los tiempos. Un título irrepetible, hoy en día ya imposible su realización, porque pertenece a una época donde los sueños se ejemplificaban de una manera muy física, no digital. Hasta mañana.